Descubierto, la CEO invita al faccineiro a la fiesta y lo que sigue es increíblemente conmovedor. Diego, un faccineiro de 35 años, barría las oficinas de la lujosa corporación en la Ciudad de México mientras el ruido de los zapatos de diseño y las risas resonaban al fondo. Con cada movimiento de la escoba, sus pensamientos danzaban entre la rutina y el deseo de ser más que un simple limpiador, soñando con un cambio que parecía siempre alejarse. Pero su comunidad lo respetaba, en su barrio, era un héroe. Sin embargo, al cruzar las puertas de aquella empresa pulcra, el desprecio lo envolvía como una sombra. Sentía que sus esfuerzos pasaban desapercibidos para los demás, los que no veían valor en su trabajo. Un día, todo cambió. Clara, la joven y carismática CEO de la empresa, lo sorprendió al invitarlo a la fiesta anual. La invitación resonó en su cabeza como un tambor, él, junto a ejecutivos de alto vuelo. Sus compañeros murmullaron, escépticos. Pero algo en su pecho latía fuerte, quería demostrar que su valía no se medía en un salario. Aceptó la invitación, temblando de emoción y miedo. La noche de la fiesta fue un torbellino de luces brillantes y una atmósfera electrizante. Diego se sintió como un pez fuera del agua, entre trajes de diseño y copas de vino burbujeante. A pesar de la extravagancia, se mantuvo genuino. Conversaciones elegantes lo envolvían, y una chispa especial surgió entre él y Clara. Se sentía cómodo, casi como si la comunicación sincera pudiera trasladarse más allá de las diferencias de estatus. Entre sonrisas y miradas, el mundo parecía brillar, pero los celos comenzaron a florecer. Algunos empleados cuchicheaban, lanzando miradas de desprecio, como si la conexión entre ambos fuera una contradicción a las normas sociales. Diego sentía el peso de esos murmullos, su autoestima tambaleándose. Entonces, la tensión aumentó cuando un problema técnico amenazó con arruinar el evento. Clara, abrumada y nerviosa, buscó ayuda desesperadamente. En ese momento, Diego recordó las lecciones de su madre sobre ayudar a los demás en tiempos difíciles. Sin pensarlo dos veces, se ofreció a ayudar. La mirada de Clara se iluminó con gratitud, y juntos comenzaron a trabajar en unidad, como si el universo conspirara a su favor. La esencia de Diego brilló con fuerza. Su propensión a sobrellevar lo adverso, su empeño por solucionar problemas y su capacidad de empatizar despertaron un nuevo respeto entre los presentes. Era momento de revalorizar qué significaba realmente la dignidad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sin embargo, las luces comenzaron a apagarse, y con ellas llegaron las dudas. Diego, en medio de la euforia, enfrentó un dilema. ¿Podría ser aceptado en un mundo que siempre lo había mirado hacia abajo? Mientras la fiesta se disipaba y la tensión flotaba en el aire, se preguntó, ¿la verdadera grandeza reside en un título, o en los actos de bondad genuina? Miró a su alrededor. Aunque había problemas, su corazón palpitaba con esperanza. ¿Podría esta conexión con Clara cambiar no solo sus vidas, sino también la percepción de su comunidad? El brillo de las últimas luces se desvaneció, dejando a Diego a la deriva entre la esperanza y la incertidumbre. La música de la fiesta seguía sonando, pero para Diego, cada nota se sentía más lejana. Aquel mar de trajes costosos y caras engalanadas empezó a girar a su alrededor. Clara, con una sonrisa brillante y una energía contagiosa, lo sacó de su ensueño. Ella era el faro en aquella tormenta de inseguridades. ¿Listo para la siguiente parte de la fiesta?, preguntó. Su voz era como un bálsamo reparador. Diego asintió, sintiendo su pulso acelerarse. Nunca había imaginado que aquella noche podría cambiar su vida. A su alrededor, los murmullos se desvanecían mientras se dirigían al centro del salón. Clara levantó la mano, pidiendo la atención de todos. Quisiera presentar a alguien especial, dijo, y el silencio se adueñó del espacio. Diego se sintió como una marioneta en un escenario.
Este es Diego, continuó Clara, y su espíritu de trabajo y generosidad es un ejemplo para todos nosotros. Una oleada de murmullos emergió, y las sonrisas se desvanecieron un poco. Diego sintió su estómago retorcerse, sabía que no todos se alegraban de su presencia allí, algunos empleados intercambiaron miradas de desaprobación, recordándole que, a pesar de lo que Clara dijera, él seguía siendo solo un limpiador en sus ojos. Sin embargo, cuando su mirada se encontró con la de Clara, la confianza regresó como una ola refrescante. Él nunca había deseado ser el centro de atención, pero aquella vez se sintió llevado por una corriente de valor. La conversación siguió fluyendo, y tras un par de copas de vino, Clara lo llevó a un rincón más íntimo del salón. Tuviste una gran idea para ayudarme antes. Eso es algo que no todos harían, le dijo, mientras su mirada se posaba en los ojos de Diego, como si pudiera ver más allá de sus miedos. Solo hice lo que consideraba correcto, respondió Diego, intentando ser modesto. Pero en su interior, un destello de orgullo comenzaba a encenderse. Reconocer su valor, incluso si solo era durante unos minutos, lo llenó de esperanza, pero la atmósfera cambió con la llegada repentina de Tomás, el director de marketing, conocido por su actitud despectiva. ¿Cómo es posible que este faxineiro esté aquí, realmente?, preguntó, su tono repleto de desprecio. ¿No podemos mantener la fiesta para quienes realmente tienen algo que ofrecer? El murmullo se intensificó. Diego sintió la sangre correr de su rostro. El aliento se le hizo pesado, y por un momento, el miedo se apoderó de él. Todos miraban, y aquel silencio era más atronador que 1000 gritos. Sin embargo, algo dentro de él comenzó a hervir. Había trabajado demasiado para dejar que otro lo hiciera sentir menos. ¿Sabes? Tomás, respondió Diego, erguido, tal vez lo que hace a una persona valiosa no sea el cargo que ocupa, sino el corazón que pone en lo que hace. Mi trabajo dura lo que tu peldaños en tu carrera, pero siempre me he esforzado al máximo. Las palabras fluyeron sin prevención, como si cada letra se hubiera estado acumulando en su interior durante años. Los rostros del público fueron cambiando. Algunas personas comenzaron a murmurar de asombro, mientras Clara observaba, sus ojos brillando con orgullo. Tomás, confundido, apenas pudo encontrar palabras para responder. La tensión era palpable, y Diego sintió que había cruzado un umbral. Al final de la noche, mientras las luces parpadeaban y la música se desvanecía, Diego encontró a Clara una vez más. Gracias por creer en mí, dijo, sintiendo la calidez en su pecho. Quizás no sea perfecto, pero quiero hacer lo correcto, pero Clara frunció el ceño, su expresión seria de inmediato. Diego, hay algo más que necesitas saber sobre los planes de la empresa y cómo podrían afectarte. Su voz se apagó. Las palabras quedaron colgando en el aire, como un prometedor final de algo que aún no estaba claro. Diego sintió como el corazón le daba un vuelco. ¿Qué más podría estar en juego? ¿Cómo afectarían esos planes su nueva conexión con Clara y su propio camino hacia la aceptación? Mordiéndose el labio, solo pudo preguntar, ¿de qué hablas? Clara respiró hondo, y Diego notó cómo el brillo en sus ojos se mantenía, pero había un leve titubeo detrás de su mirada. Los planes de expansión, comenzó, hay una reorganización. Todo el equipo se reestructura, y algunos puestos quedarán vacantes. Diego sintió que el universo se detenía. La idea de un cambio en la empresa ya lo tenía inquieto, pero esa palabra vacante se aferró a su mente como un ancla. ¿Vacantes?, repitió, tratando de procesar lo que significaba. ¿Era una oportunidad o un peligro? No estaba del todo claro. Sí. Y el consejo está considerando a algunos empleados de confianza para ascensos, continuó Clara. Tu nombre ha salido a la mesa. Las palabras de Clara le llenaron de oportunidades desconocidas, pero también de temores que creía superados. ¿Yo? ¿En serio? Diego se vio empapado en una confusión y un destello de esperanza. Era el reconocimiento que siempre había anhelado, el billete de salida de su lucha diaria, pero también sabía que había un precio que pagar por ello. Lo que dijiste frente a todos esta noche fue impactante. La gente te ha escuchado, dijo Clara, su voz firme con una mezcla de admiración y preocupación. Pero eso también atiende a quienes no están a favor de que se rompan las jerarquías.
Tomás está enojado. Su reacción fue solo un indicio de lo que podría venir. Un escalofrío recorrió la espalda de Diego mientras ella hablaba. Flamingos de contradicción empezaban a bailar en su estómago. Pero, ¿qué significa eso para mí? ¿Me he convertido en el blanco de su resentimiento? Quizás, pero no tienes que enfrentar esto solo, le dijo Clara. Su mano se posó suavemente sobre el brazo de Diego. Podríamos trabajar juntos, planear cómo moverte por este mar turbulento. Aún hay quienes creen en ti. A medida que sus ojos se encontraban, el mundo alrededor de ellos se desvaneció. En ese momento, Diego sintió que los síntomas de la presión se desvanecían y era capaz de vislumbrar el futuro. Aunque varias sombras acechaban, una chispa de esperanza empezó a arder en su interior. No puedo permitirme fallar, murmuró, la voz temblorosa. La gente me ve como un limpiador, y no sé si podrán cambiar su percepción. Diego, cambia tu propia percepción primero, respondió Clara, con cada palabra llena de convicción. Tú eres más de lo que ves. Mereces todo lo que se pueda ofrecerte. Te lo has ganado. Su corazón latiendo, las palabras de Clara resonaban con un nuevo poder. Estaba a punto de contestar cuando, de repente, el sonido de un teléfono rompió la atmósfera cargada. Era el teléfono de Clara, y su expresión cambió al leer la pantalla. Su rostro se tornó serio, un giro que no pasó desapercibido para Diego. Es una llamada importante, murmuró, pero no pudo ocultar su preocupación. Diego, necesito que me des un minuto, por favor. Mientras ella se apartaba, Diego se quedó allí, esperando, sintiéndose atrapado entre el miedo a lo que vendría y el deseo de avanzar. Podía sentir cómo el mundo se movía, las expectativas elevándose, pero entre todo eso, la inquietud de lo que Tomás podría hacer al saber que él tenía una oportunidad lo desconcertaba. Esperó, pero el teléfono de Clara resonaba como un eco en su mente. ¿Sería solo un golpe a su recién adquirida seguridad, o podría haber un camino hacia su soñada aceptación? El pulso en su pecho resonaba, un ritmo de incertidumbre y esperanza. Cuando Clara regresó, tenía una expresión grave que él no alcanzaba a descifrar. Diego, hay algo más que necesita ser discutido, y creo que será urgente. La vulnerabilidad de esos momentos lo consumo. ¿Qué vendría después? Las palabras de Clara susurraron en su mente como una advertencia, mientras el cielo de la noche oscura parecía encapricharse con lo desconocido. Diego se sintió como un prisionero en su propia mente, atrapado en una batalla interna entre el deseo de avanzar y el miedo a las repercusiones. La expresión seria de Clara lo inquietaba. Sus palabras resonaban, pero había un tono que le hacía dudar de su significado. ¿Qué era tan urgente? Su corazón latía con fuerza mientras esperaba a que ella hablara. Diego, comenzó Clara, con la voz un poco entrecortada. Esta llamada era sobre la reorganización. Ha habido cambios rápidos y el Consejo ha decidido que la fiesta de fin de año será diferente este año. Sus palabras parecían caer pesadamente entre ellos. ¿En qué sentido diferente? Diego preguntó, su voz era un susurro casi imperceptible. Clara vaciló, y al mirar a su alrededor, reaparecería ese brillo que tanto lo había cautivado. La invitación ahora se extiende a todos los niveles del equipo. Es una oportunidad para que todos se mezclen, para que la jerarquía se sienta menos marcada. Pero también han decidido que, los ascensos se anunciarán allí. El estómago de Diego se retorció. Esa fiesta se había convertido en algo más que un evento social, era un escenario donde podría ser elevado o humillado ante sus compañeros. ¿Voy a estar en el escenario, Clara? ¿Frente a Tomás? Sí, respondió ella, firme. Pero tienes que pensar en esto como una oportunidad. No solo de demostrar que mereces el ascenso, sino de dejar claro quién eres realmente. Diego sintió una carga aún más pesada. ¿Y qué pasa si él decide hacer de esto un circo? ¿Si lo convierte en una broma, o si siembra cizaña en la sala? La inseguridad nublaba su mente, cada salida de su boca se sentía como un grito de desesperación. Las palabras que dijiste antes resuenan con fuerza, Diego. La gente está cambiando sus opiniones, y eso trabaja a tu favor. Tienes aliados dentro de la empresa que están listos para apoyarte.
Clara se acercó, sus ojos profundos buscaban los de él, deseando atravesar la muralla de temor que había levantado. No estás solo. Y Tomás, él también juega en una línea fina. La gente está cansada de su dominio. Diego sintió una creciente labor de emoción. Por primera vez, pensó que quizás sí podría cambiar el rumbo de su historia. ¿Y si todo sale mal? Su voz apenas era un murmullo. ¿Y si, al final, sueno como un? No. Clara interrumpió, con una voz seria pero con un toque de motivación. Eres más que eso. Transformas el desánimo en metas. Tienes un potencial que nadie, ni siquiera Tomás, puede negar. Lo que pasa es que a veces la vida requiere un riesgo. Diego cerró los ojos, tratando de visualizar esa noche. La idea de ser el centro de atención le provocaba temor, la esperanza y la ansiedad luchaban en su interior. Pero Clara estaba ahí, efectiva. Su calidez era un recordatorio de la fe que alguien había depositado en él. Asistir a esa fiesta significa mucho más que un ascenso, Diego. Te define. Es tu momento para abrir las puertas, mostrar quién eres realmente, y que nadie puede ignorarte, dijo Clara, cada palabra como un rayo que iluminaba la oscuridad de su incertidumbre. ¿Y si sucediera lo que nunca imaginé? Si todos concedieran lo que he deseado, lo que he luchado en silencio por obtener. La combinación de miedo y esperanza estaba produciendo un zumbido en su pecho. Entonces, te has deparado con el comienzo de una nueva historia, respondió Clara, sonriendo suavemente. Sin embargo, la seriedad volvió a su rostro. Pero hay otra cosa, debes saber que Tomás no se quedará de brazos cruzados. Su ego es voraz y no le gusta perder. Tendrás que estar preparado. Diego sintió el surco de la inquietud regresar. ¿Preparado para qué? ¿Para qué me ataque en la fiesta? ¿Qué más debe pasar antes de que todo colapse sobre mí? Solo confía en ti y cuida tu camino hacia adelante, dijo Clara, su voz transmitía un empoderamiento que buscaba contagiarle. Te ayudaré a preparar ese discurso. Debes dar impacto desde el inicio. Solo recuerda, aunque el desafío sea enorme, la recompensa que buscas también lo es. Mientras Clara se alejaba nuevamente para hacer una mejor preparación, Diego, ahora perdido en sus pensamientos, miró hacia el horizonte en busca de respuestas. La noche caía, pero dentro de él, una chispa de valentía empezaba a iluminar su camino. ¿Qué pasaría si, realmente, todo lo que había soñado no estaba tan alejado de su alcance? Pero la pregunta persistía, era lo suficientemente fuerte para enfrentarlo, y así, entre la bruma de su esperanza y el desafío que se presentaba, comprendió que la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Mientras su mirada se perdía en la oscuridad, un nuevo desafío se dibujaba entre las sombras. ¿Podría, de verdad, soportar la tormenta que se avecinaba? Diego despertó con un nudo en el estómago. La mezcla de ansiedad y emoción lo había mantenido despierto la mayor parte de la noche. La imagen de Clara, su mirada resolutiva y sus palabras alentadoras, todavía resonaba en su mente. Pero también lo hacía la figura de Tomás, con su sonrisa arrogante y su habilidad para hacer que cualquier situación girara a su favor. Era una batalla que no había elegido, pero que estaba a punto de empezar. A medida que se preparaba para el día, decidió dar un paso adelante. No podía dejar que el miedo lo consumiera. Hoy es el día, se dijo en voz baja, mientras se vestía con su mejor camisa, la que siempre guardaba para ocasiones especiales. Una sensación renovada de propósito lo atravesó, y comenzó a practicar lo que diría en la fiesta. Las palabras son poderosas, se murmuró frente al espejo. Pero también sabía que solo el poder de su voz no sería suficiente. A medida que caminaba hacia la oficina, sus pensamientos se movían entre el miedo y la determinación. ¿Y si su discurso no era lo que los demás esperaban? Y si no lograba conectarse con su audiencia, al llegar a la oficina, notó que el ambiente estaba electrificado. Los rumores sobre los ascensos se extendían como la pólvora. Su compañero Javier le lanzó una mirada de complicidad. Diego, ¿ya has pensado en lo que dirás? Todo el mundo está esperando verte brillar. Las palabras de Javier sonaron como una inyección de energía. Pero, al mismo tiempo, sentía el peso de las expectativas sobre sus hombros.
La fiesta prometía ser un espectáculo, una mezcla de alegría y tensión, y cada momento lo llevaría más cerca del frente de batalla. A medida que pasaron las horas, la ansiedad creció. 10 minutos antes de que comenzara la fiesta, Clara apareció en su escritorio. Vestía un elegante vestido negro, que contrastaba con el aire de confianza que emanaba. ¿Listo para hacer historia, Diego?, preguntó, sus ojos brillando con entusiasmo. Estoy intentando convencerme de que sí, respondió él, haciendo una mueca. Pero su voz temblaba, traicionando su intento de permanecer sereno. Confía en ti mismo, le dijo Clara, asegurándose de que sus ojos se encontraran. Tienes más apoyo del que crees. Solo recuerda lo que dijiste, lo que has enfrentado y cómo has crecido. No hay vuelta atrás. Esta noche, es tu momento. Las palabras de Clara fueron un ancla en medio de su tormenta de dudas. Con un suspiro profundo, Diego sintió su corazón latir con más fuerza. En ese momento supo que, por muy complicado que fuera, estaba listo para enfrentar lo que llegara. La música vibraba a través del pasillo mientras se acercaban a la sala del evento. Al abrirse las puertas, el esplendor del lugar lo abrumó. Guirnaldas de luces centelleaban, y una cálida mezcla de risas y conversaciones llenaban el aire. Pero, en el fondo, entre los rostros sonrientes, Diego pudo distinguir la mirada fría y desafiante de Tomás. Su presencia le envió un escalofrío por la espalda, sin embargo, no podía dejar que eso lo detuviera. Recordó las palabras de Clara, este era su momento. Su decisión de no mirar atrás se fortaleció, y cuando el director general subió al escenario, Diego sintió que la hora de su revelación estaba muy cerca. «¿Estás listo, Diego?», dijo Clara, colocándole una mano en el hombro. Sus ojos reprochaban confianza mientras lo animaba a avanzar. «Esta es la oportunidad», pensó Diego, mientras el director general se preparaba para anunciar los ascensos, pero antes de que pudiera sumergirse en la presentación, el micrófono en el escenario chirrió y la atención se centró en Tomás, que se había puesto de pie. «Parece que la noche va a ser interesante», murmuró para sí mismo. Una sensación de inquietud llenó la sala. Diego supo que ese instante podría cambiar el curso de su vida. Pero no sabía qué trama se tejía en la mente de Tomás, y eso lo atacó por un lado inesperado. ¿Tomás interrumpiría? ¿Intentaría derribarlo antes de que pudiera hablar? Con el aliento contenido, Diego se preparó para lo que vendría. En su corazón latía esa chispa de valentía, pero también la oscuridad de la incertidumbre. ¿Lograría superar la tormenta o sería arrastrado por la marejada de amenazas que se cernían sobre él? Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, Tomás abrió la boca. ¿Qué diría? La sala se silenció como si el aire mismo se hubiera detenido. Todos los ojos se posaron en Tomás, que sonreía, confiado, mientras su mirada escaneaba a cada rincón del lugar. Diego sintió su piel erizarse, la sonrisa desafiadora de Tomás lo enervaba. «Espero que todos estén listos para escuchar algo que no se esperaban», empezó Tomás, su voz llena de una seguridad casi desnuda. A veces, el éxito no solo reside en las luces brillantes y en los aplausos. A veces, necesitas hacer un poco de ruido, sacudir los fundamentos para que tu voz sea escuchada. Diego sintió que todo lo que había ensayado se desvanecía. La sala, que antes había sido un lugar vibrante, ahora le parecía una prisión, cerrándose alrededor de él con cada palabra que salía de la boca de Tomás. Era como si cada frase estuviera diseñada para provocarlo, para hacerlo tropezar antes de que el director general lo llamara al escenario. «Hoy, quiero hacer un anuncio del que todos van a hablar». Un pequeño giro en la trama, continuó Tomás, dejando que el suspenso se cerniera. Diego sintió como los murmullos comenzaban a surgir. La novia de Tomás, que observaba a su lado, parecía regocijarse ante esa interrupción. Clara, a su lado, apretó su mano con fuerza, como si estuviera intentando transmitir una corriente de confianza. Tomás dio un paso adelante, el teatro de la atención se centró en él. «Llevo tiempo observando el trabajo de Diego. Y aunque ha sido un buen año, creo que es hora de pensar un poco más en esos que usualmente quedan en la sombra. Quiero presentar al nuevo equipo del proyecto más emocionante de la compañía». Las palabras sonaron como un trueno en un cielo despejado. Diego no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Se refería a él?
No podía estar seguro. Sin embargo, el rostro de Tomás no dejaba de ser arrogante. Era una jugada que lo empujaría a la frontera de la aceptación y el rechazo. Tomás se giró y buscó la mirada de Diego, retador, disfrutando cada instante. Diego, ven aquí y cuéntales a todos sobre lo que estás planeando. Tu momento llega justo después de mí. Diego sintió su corazón latir más rápido. ¿Él? ¿Hablar en medio de este embrollo? La idea era abrumadora. Sin poder evitarlo, sintió como una mezcla de adrenalina y pánico lo envolvía. Desató su agarre de la mano de Clara, quien lo miraba con nerviosismo y un destello de preocupación en sus ojos. No puedo hacer esto, murmuró para sí mismo, buscando el aliento para continuar. Pero al mismo tiempo, recordaba las palabras de Clara, el apoyo de Javier, cada persona que había creído en él. Sin embargo, Tomás estaba allí, con su aire insolente, un recordatorio constante del camino lleno de obstáculos que había tenido que recorrer. Mientras la multitud murmuraba, Diego sintió otra voz interna encenderse en su corazón. La incertidumbre era una serpiente que se arrastraba en su estómago, pero al mismo tiempo, el deseo de pensar en la oportunidad antes de él era abrumador. Era ahora o nunca, con un respiro profundo y un último vistazo a Clara, que le sonreía esperanzada, se recordó que la valentía no siempre se siente bien. A menudo llega en momentos de incomodidad, como una chispa que debe ser encendida. Así que, con cada paso hacia el estrado, la cara de Tomás se tornó en un desafío que iba más allá de esa noche. Se trataba de su vida. Diego, el escenario es tuyo, pensó, mientras la multitud lo observaba con atención. Un destello de determinación lo atravesó. Tendría que enfrentar no solo a Tomás, sino también a sus propios demonios. Podría hacer que su voz resonara en una sala llena de incertidumbres. Diego se enfrentaba a la mayor decisión de su vida. Tomás sonreía, su mirada llenaba de augurios oscuros la sala, pero Diego estaba a punto de descubrir que podría ser más fuerte de lo que nunca había imaginado. Apenas había comenzado, pero en su corazón, la chispa de la valentía ardía cada vez con más fuerza. ¿Estaba realmente listo para hacer frente a la tormenta? La pregunta resonaba en su mente, mientras se preparaba para hablar frente a todos. Sin saberlo, el destino estaba por retarle a ir aún más allá de lo que había anticipado. Y justo cuando iba a abrir la boca, una interrupción inesperada cortó el silencio. El ruido de la sala se intensificó cuando una figura familiar irrumpió en el umbral, interrumpiendo el momento crucial de Diego. Era Natalia, la CEO de la compañía, conocida no solo por su astucia en los negocios, sino por su carisma desbordante. Todo el mundo se giró hacia ella, la expectativa flotaba en el aire. ¿Puedo interrumpir un momento?, preguntó con una sonrisa radiante que iluminó su rostro. Tomás, que parecía haberse perdido en su propio ego, retrocedió un poco. Claro, Natalia. Justo trató de continuar su discurso, pero ella movió la mano, cortándolo de inmediato. Perdona, Tomás, pero me siento inspirada. Quiero hablarle a Diego, afirmó, caminando decididamente hacia él. La multitud contuvo la respiración, sorprendida y embelesada. Diego sintió que sus nervios se disparaban. Tenía a la CEO al alcance de su mano y sin embargo, la mirada intensa de Tomás seguía acechándolo, un recordatorio de su desafío personal. Diego, he escuchado mucho sobre ti. Veo mucho potencial en tus ideas y en lo que traes a la mesa. Quiero que sepas que no solo estás aquí por casualidad. Tienes la oportunidad de marcar la diferencia, dijo Natalia, su voz cálida y fuerte. ¿Estaba soñando? ¿Era esto un espejismo creado por la presión y el pánico? Pero la firmeza en su mirada lo ancló a la realidad. Y es por eso que he decidido invitarte a nuestra fiesta de gala este viernes. No solo quiero que seas parte del equipo, sino que quiero que estés allí, en el corazón de nuestra celebración, añadió, con una sonrisa que desbordaba sinceridad. La sala estalló en murmullos de asombro. ¿Diego, invitado a la fiesta? Y no solo eso, estaba siendo reconocido por la persona que realmente importaba. Miró a Tomás, cuyos planes de desmoronarse parecían estar desvaneciéndose lentamente, como un castillo de naipes. Pero, no estoy seguro si estoy listo, balbuceó Diego, sacudiendo la cabeza,
consciente de que había hablado en voz baja, pero la fuerza de su voz resonó como un eco en la sala. Listo o no, a veces la vida se trata de tomar la oportunidad cuando se presenta. No dejes que la duda te frene. Después del anuncio de Tomás, es tu momento de brillar y demostrar lo que puedes hacer, dijo Natalia con firmeza, como si cada palabra fuera una llave que abría puertas en su corazón. El silencio volvió a reinar, pero esta vez, estaba cargado de una energía renovada. La multitud empezó a aplaudir, y los rostros de admiración lo rodeaban. Clara, a su lado, tenía lágrimas en los ojos, su orgullo era palpable, se sentía como si estuviera volando. Tomás, al darse cuenta que su plan había dado un vuelco inesperado, pasó de la arrogancia a la confusión. La sonrisa en su rostro se había desvanecido, y su expresión se tornó en enojo reprimido. Sin embargo, Diego comprendió que ya no era solo un peón en su juego. Con el corazón palpitando, decidió que no podría dejar que el miedo lo paralizara. Si estaba recibiendo una oportunidad tan increíble, quizás era hora de aprovecharla al máximo. Se enderezó, sintiendo el fuego de la valentía que lo atravesaba. Gracias, Natalia. No sé si soy el indicado, pero aceptaré su invitación. Estoy dispuesto a dar lo mejor de mí, declaró con voz firme, y las palabras resonaron fuerte, como un eco de sus verdaderas convicciones, pero en lo profundo, una pregunta inquietante surgió. ¿Qué esperar realmente de la fiesta? La presión de tener que demostrar su valor no hacía más que crecer. Mientras la sala estallaba en aplausos y vítores, Diego no pudo evitar sentir una sombra de inquietud. Esta era solo la primera batalla. ¿Qué pasaría realmente al cruzar esas puertas? Y así, entre la ovación y la incertidumbre, Diego se preguntaba, ¿sería capaz de brillar bajo las luces brillantes de la gala, o acabaría sucumbiendo ante las expectativas puestas sobre él? Diego caminó hacia la salida, cada paso resonando como un tambor en su pecho. La atmósfera en la sala estaba cargada de energía, pero él se sentía envuelto en una burbuja de incertidumbre. Las palabras de Natalia aún danzaban en su mente, como un canto de esperanza, pero a la vez, cada apretón de manos que recibía a medida que avanzaba era un recordatorio del camino que aún le quedaba por recorrer. Clara se acercó a él, su rostro todavía iluminado por la alegría. No puedo creerlo, Diego. Espectacular. Lo que hiciste ahí justo en el momento en que más se necesitaba, enfatizó ella, tomando su brazo, como si pretendiera infundirle un poco de su confianza. Fue una locura, respondió él, con un susurro que apenas podía escuchar. La presión en su pecho no disminuía, en cambio, crecía, casi como si le impidiera respirar con normalidad. ¿Realmente estaba preparado para todo esto? Al salir al aire fresco, los pensamientos comenzaron a entrelazarse en su mente. La fiesta de gala no era solo una celebración, era un desafío. Tendría que pararse frente a un grupo de personas influyentes, mostrar sus ideas y, con suerte, una chispa de su ingenio. La idea le causaba un torbellino de emoción y temor. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, Clara no dejaba de hablarle. Piénsalo, Diego. Si te dan la oportunidad de presentar tus ideas y, además, frente a la gente que puede hacer que tu carrera despegue, esto es un gran paso. Lo sé, contestó, mordiéndose el labio. Pero Tomás estaba esperando darme el golpe final. Eso me da miedo. Olvídate de él. Esta no es su historia, es la tuya, le dijo Clara, apretándole suavemente el hombro y mirando directamente a sus ojos, como si quisiera borrar sus dudas con su mirada. Tienes que creer en ti mismo. Las palabras de Clara fueron como un bálsamo, ayudando a calmar su agitación. Pero en el fondo, Diego sabía que la lucha no era solo contra Tomás o las expectativas ajenas. Su mayor batalla era consigo mismo. Luchaba contra esa voz interior que siempre le decía que no era suficiente, que iba a fallar. Era casi medianoche cuando se reencontró con la tranquilidad de su apartamento. La luna iluminaba el espacio con una suavidad casi mágica. Se sentó en el sillón de su sala, el sonido lejano de la ciudad resonando a través de la ventana. Su mente comenzaba a divagar, imaginando la gala, las luces centelleantes, la música de fondo, las miradas expectantes sobre él. De repente, su celular vibró, interrumpiendo su ensoñación. Era un mensaje de Natalia. Espero que estés tan emocionado como yo por mañana. Recuerda,
Lo más importante es ser tú mismo. Confía en tus instintos. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Diego ante la confianza que ella había volcado en él. Pero al mismo tiempo, una ansiedad creció en su interior. ¿Y si no era suficientemente bueno? Y si todo esto era demasiado, se levantó, caminando hacia el espejo. Mirándose fijamente a los ojos, empezó a practicar lo que diría al día siguiente. Las palabras fluyeron, primero de manera insegura, luego con más firmeza. Soy Diego, tengo ideas que pueden llegar lejos. Estoy aquí para avanzar. Sin embargo, en medio de su propio discurso, un clic resonó en su mente, ¿y si el éxito que imaginaba no era solo sobre él? ¿Qué pasaría si había algo más grande en juego? Como si la pregunta hubiera encendido una mecha dentro de él, comenzó a pensar en la vida que había dejado atrás, los sacrificios de su familia, las expectativas de su comunidad. La visión ampliada de su papel como parte de algo más grande comenzó a tomar forma. Cuando finalmente se acostó, su mente bulliciosa reflexionaba sobre el sentido de responsabilidad que sentía. No solo era su futuro en juego, era el reflejo de todos aquellos que alguna vez soñaron como él. Y así, con esas nuevas ideas girando en su cabeza, escuchó el murmullo del viento por la ventana y, por primera vez en semanas, sintió un destello de esperanza. La gala estaría llena de sorpresas, y no solo para él. ¿Qué significaría realmente aquel momento para su vida y para aquellos a su alrededor? Esa noche, mientras cerraba los ojos, Diego no podía dejar de preguntarse, ¿sería capaz de transformar sus dudas en poder y dar el paso hacia lo desconocido? La respuesta se acercaba, pero aún había que cruzar una puerta más. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando Diego despertó. La luz entra tímidamente por la ventana, creando sombras cálidas en el suelo. Se sentó en la cama, sintiendo una mezcla de nervios y emoción burbujear en su estómago. Hoy era el día. La gala que tanto había esperado se presentaba como una oportunidad brillante, un segundo para demostrar su valía. Pero también sentía el peso de la incertidumbre como una piedra en su pecho. Se duchó, el agua caliente ayudando a despejar su mente. Mientras se secaba, sus pensamientos se volvían una maraña de imágenes, la gente elegante, el sonido sutil de copas brindando, el murmullo de conversaciones llenas de ambición. Se miró en el espejo, tratando de convencer a su reflejo de que podía hacerlo. Eres más que ese faxineiro que todos creen que eres, se dijo, respirando hondo. La preparación lo llevó a una serie de preguntas. ¿Sabría realmente conectar con su audiencia? ¿Tendría la habilidad de mostrarle su visión sin titubear? Esas dudas lo asaltaron una vez más. Pero, respirando profundo, se armó de valor. Esa tarde iba a llevar una parte de su familia, de su comunidad, en cada una de sus palabras. Cuando llegó al venue, sus pasos resonaban sobre el suelo pulido, su corazón palpitando en un compás acelerado. Las luces brillaban intensamente y las conversaciones se entrelazaban en el aire. Cada risa y cada saludo le recordaban que aquel mundo estaba lleno de oportunidades, pero también de personas a punto de juzgar cada paso que él diera. Clara estaba cerca de un grupo de amigos, y al verlo, se hizo a un lado con una sonrisa cómplice en el rostro. «Te ves genial», le dijo, admirando el traje que había elegido con detenimiento. Diego sonrió, pero en ese instante, una figura familiar cruzó su mirada, Tomás. Su antiguo rival estaba allí, con esa expresión arrogante que lo caracterizaba. Diego sintió que su estómago se contraía. ¿Estaría planeando arruinar su momento? Solo ignóralo. No dejes que te afecte, le susurró Clara, leyendo sus pensamientos. Con eso, Diego se sintió un poco más ligero. Con el tiempo, la multitud fue dispersándose y la música comenzó a fluir suavemente en el ambiente. Natalia apareció, su presencia iluminando el lugar. ¿Listo para darlo todo?, le preguntó con una sonrisa, y su mirada llena de seguridad le devolvió la esperanza. Aún no estoy seguro, admitió él, sintiendo que la presión comenzaba a acumularse nuevamente. Solo di lo que sientes. Eso es más que suficiente. Esa frase resonó en su pecho, encendiendo una chispa en su interior. Cuando fue su turno, el presentador lo llamó al escenario. Todo se volvió un torbellino de luces y murmullos hasta que la música se detuvo. En ese instante, se sintió observado por decenas de ojos.
Diego respiró hondo, con un nudo en la garganta, y comenzó a hablar. Sus manos temblaban al principio, pero las palabras fluyeron lentamente. Soy Diego, comenzó, presentando su historia, sus sueños, el legado de aquellos que habían hecho sacrificios por él. Su voz, aunque al principio nerviosa, se fue fortaleciendo a medida que hablaba. Con cada palabra, sintió como sus miedos comenzaban a desvanecerse. La emoción en su pecho se transformó en poder y determinación. Cuando terminó, el aplauso estalló como un trueno, llenándolo de una alegría inesperada. La sensación de haber compartido su esencia, de ser verdaderamente escuchado, lo envolvía en un cálido abrazo. Sin embargo, al bajar del escenario, encontró a Tomás esperándolo. No te emociones demasiado, Diego. Esto no define tu futura carrera, le dijo con una sonrisa burlona. La chispa de su éxito aún ardía en su pecho, pero la sombra de Tomás se interponía. Diego se preguntó, ¿realmente había superado su propio obstáculo, o solo había abierto nuevas puertas a viejas rivalidades? Mientras la gala continuaba, Diego sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría enfrentarse nuevamente a Tomás y proveer su camino entre las sombras que aún acechaban? La respuesta se definía en cada paso que él decidiera dar. Diego respiró profundo, casi con la certeza de que se había acercado a un nuevo horizonte. La gala había sido un torbellino de emociones, pero el verdadero desafío aguardaba a la vuelta de la esquina. Había compartido su historia, expuesto su esencia ante un público que lo contemplaba con expectativas. Sin embargo, la sombra de Tomás seguía presente, desafiándolo en cada paso. Mientras la música envolvía la sala, Diego decidió que la noche no se detendría en su discurso. Tenía que encontrar a Clara, buscar ese apoyo que había sido su luz en la oscuridad. Al cruzar la multitud, vio que estaba hablando con algunos compañeros. La risa de Clara era una melodía, su entusiasmo, una inyección de energía. Diego se acercó, y ella lo miró con una sonrisa radiante. Lo hiciste increíble, Diego. La sala tembló con tus palabras. Gracias, Clara. Pero siento que tengo una batalla más que pelear, confesó, sintiendo el peso de su inseguridad sobre él. Sus ojos buscaron a Tomás, que estaba en un rincón, paladeando una copa de vino con su habitual gesto despectivo. No puedo evitarlo. Me retó de nuevo. ¿Y qué pasa si es así? Te has ganado respeto esta noche. Tienes que dejar que esa confianza florezca. No te dejes llevar por sus palabras, le aconsejó Clara, apretando su mano con fuerza. La determinación en los ojos de Clara trajo una brisa de esperanza. Diego exaltó su pecho. Sí, tienes razón. No se trata de él, se trata de lo que puedo hacer, de lo que represento. Con esa idea comenzó a moverse nuevamente, decidido a seguir adelante. Simplemente quería hacer bien su trabajo, demostrar su valor. La fiesta seguía, pero el sentido de comunidad que había sembrado entre sus compañeros algo nuevo empezó a florecer. Aunque Tomás representaba una sombra, Diego se sintió impulsado a no dejarse derribar. La noche avanzó y el ambiente se convirtió en un festín de alabanzas y sonrisas. Cada halago que recibía le llenaba el corazón. Pero la verdadera prueba llegó cuando Diego notó a su antiguo enemigo acercarse. Tomás se le acercó con una sonrisa en sus labios que era casi amenazante. Bonito discurso, Diego. Sin embargo, no olvides que solo porque la gente aplauda, no significa que realmente te respeten, afirmó con desdén. Las palabras de Tomás eran veneno líquido, pero Diego sabía que no podía dejar que lo afectaran. ¿Sabes? No se trata de que me respeten, se trata de que ahora sé quién soy. Y eso lo cambia todo, respondió Diego, su voz firme como el acero. Los ojos de Tomás se ampliaron, sorprendidos ante la respuesta. Diego sintió una mezcla de desahogo y triunfo. Esa batalla interna había comenzado a resolverse. Veremos cuánto te duran esos aplausos, dijo Tomás con sarcasmo antes de alejarse, pero en su interior, Diego pudo sentir que la balanza comenzaba a inclinarse a su favor. Luego, con su corazón latiendo con fuerza, Diego se encontró al lado de Natalia. Saliste a flote, dijo ella, su entusiasmo era contagioso. He estado recibiendo comentarios increíbles acerca de tu presentación. Realmente lograste conectar con todos.
Gracias, Natalia. Aún siento que tengo un largo camino por recorrer, admitió él, sintiendo el agobio de la presión. No pienses en eso. Piensa en lo que puedes lograr. Quiero que consideres una promoción en el equipo creativo. Y quiero que sea tu voz la que lidere, propuso, con un tono decidido. Diego quedó sin palabras. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Tienes pasión, y eso es invaluable, reafirmó ella, lo que hizo que el corazón de Diego comenzara a dar saltos de alegría. La noche avanzaba y Diego se sentía como si estuviera navegando en un sueño. Pero mientras miraba a su alrededor, vio a sus compañeros levantando copas, a algunos todavía murmurando sobre su discurso, y no pudo evitar sentir una oleada de gratitud. Jamás se imaginó que finalmente sería valorado. Sus esfuerzos, su perseverancia, su lucha diaria estaban dando sus frutos. En su zona de confort, un nuevo sentido de identidad comenzó a establecerse, era más que un faxineiro, era un hombre con una voz, un futuro que ahora parecía claramente dibujarse. Clara apareció una vez más. Diego, esa energía que traes es contagiosa. Nadie empodera su voz como tú. Lo que hiciste hoy fue monumental. Las cosas cambiarán dentro de la empresa, lo prometo. Diego sintió que le crecían alas en su corazón. La ansiedad se había transformado en emoción. Miró a Clara y luego se giró hacia su comunidad. Era momento de levantarse por los sueños compartidos. Mientras la gala se acercaba a su fin y la música se convertía en ecos de esperanza, Diego sabía que el camino aún estaba lleno de desafíos. Pero ahora tenía a su lado a Clara, aliados en su comunidad, y la convicción de que sería un líder. Entonces, cuando la noche llegó a su apoteósico final, Diego levantó su copa y dijo, por el futuro. Por todos nosotros. Nunca dejemos que nadie nos diga que no valemos más. El aplauso resonó, un testimonio de su crecimiento, mientras las estrellas brillaban como promesas en el cielo. La historia aún continuaba, pero hoy, Diego había dado un paso gigante hacia adelante. Recuerda, si te ha emocionado esta historia, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora, eso alimenta nuestro algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Es el momento de mostrar tu apoyo.